Mientras araba su campo, un granjero se topó con una vieja tumba. Decidió excavar más profundamente, pensando que solo se trataba de una piedra olvidada. Pero lo que desenterró cambió su vida para siempre y reveló un aterrador secreto sobre su familia. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer se elevaba lentamente sobre las colinas bajas, tiñendo el horizonte de un tono ámbar pálido, mientras la bruma del amanecer se extendía como un velo ligero sobre los campos del norte. Tobias Marsh encendió su viejo tractor con la paciencia de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. El motor tosió, escupiendo humo azul, y luego cobró vida con un rugido áspero que rompió el silencio. Era una máquina vieja, tan terca y obstinada como su dueño. Una reliquia que había sobrevivido a los años simplemente porque Tobias no había permitido que muriera. El aire olía a hierba húmeda, a tierra viva recién despertada, y ese olor siempre le recordaba que, a pesar de todo, la vida continuaba. A pesar de la soledad, del paso de los años, de la casa vacía donde los relojes parecían hablarle más que las voces humanas, el campo seguía siendo su único refugio. Tobias trabajaba desde antes del amanecer y no se detenía hasta que la luz se extinguía detrás de las colinas. Era un ritmo que lo había sostenido tras la muerte de Ruth, su esposa, hacía ya casi una década, y después de que sus hijos se marcharan a las ciudades buscando una vida distinta. En la rutina encontraba orden, y en el orden encontraba paz, aunque fuera una paz silenciosa, densa y pesada como la tierra que araba. Se acomodó en el asiento del tractor, con una mano firme en el volante y la otra descansando sobre la rodilla. Sus ojos, curtidos por el sol y los años, se entrecerraron frente a la luz naciente. La tierra se extendía ante él como una promesa cumplida, surco tras surco, y por un momento se permitió sentir la ilusión de que todo estaba en su sitio. El tractor avanzaba con lentitud, arrastrando el arado que se hundía en la tierra con un sonido grave y húmedo. Tobias seguía el ritmo de la máquina casi sin pensar, movido por la costumbre más que por la voluntad. El trabajo físico le impedía pensar demasiado, y eso era lo que más necesitaba, porque cada vez que el silencio se hacía demasiado profundo, el recuerdo de Ruth regresaba. Su voz, su risa suave, el calor de su presencia en la cocina, mientras él se quitaba el polvo del campo. Ahora solo quedaba la taza vacía en la mesa y el eco de los pasos sobre la madera vieja. Cuando el sol comenzó a elevarse un poco más, el aire se volvió más cálido y el sonido del motor más constante. Tobias se dejó llevar por la cadencia monótona de su labor, hasta que, de pronto, el arado se detuvo con un tirón brusco, haciendo que el tractor se inclinara hacia un lado. Tobias se golpeó el pecho contra el volante y soltó un gruñido ahogado. Frenó instintivamente y apagó el motor, que murió con un último resoplido. Por un instante solo se escuchó el zumbido distante de los insectos y el silbido del viento que venía de las colinas. Se bajó con un suspiro, las botas hundiéndose en la tierra húmeda. «Será una raíz o una piedra», murmuró para sí mismo, más por costumbre que por convicción. Caminó despacio hacia el punto donde el arado se había detenido. La hoja de acero estaba clavada en algo que sobresalía apenas del suelo, una forma gris y opaca, cubierta de barro seco. Tobias se agachó, escarbó con los dedos y limpió la superficie. No era una raíz, ni una piedra común. La textura era diferente, lisa, trabajada por manos humanas. Se inclinó un poco más y sopló el polvo, revelando líneas grabadas, surcos finos y antiguos. Frunció el ceño, intrigado, y con la uña raspó una franja más ancha. Entonces lo vio, una letra, luego otra, y otra más. La palabra se formó lentamente bajo sus dedos, borrosa pero inconfundible. Marsh. Tobias se quedó inmóvil. Por un momento el campo entero pareció detenerse con él. El viento cesó, el canto de las aves se desvaneció. La tierra, la misma tierra que había trabajado toda su vida, le devolvía ahora su propio nombre. Tragó saliva, con el corazón acelerado, y siguió limpiando el resto del borde visible. No había duda, era una lápida, una piedra funeraria antigua, hundida bajo la superficie, oculta en medio de su campo de cultivo, y sobre ella estaba grabado su apellido, el mismo que figuraba en el buzón de la entrada del camino,
el mismo que había pasado de generación en generación. Marsh, murmuró, apenas un susurro. El sonido de su voz se perdió en el aire. Durante un largo rato permaneció allí, agachado frente a la piedra, sin saber qué pensar ni qué hacer. Conocía cada metro de su tierra, cada roca, cada curva del terreno, cada rincón donde el arado encontraba resistencia. Nunca ni su padre ni su abuelo le habían hablado de un entierro aquí. Y sin embargo, aquella piedra estaba allí, muda, como si esperara ser encontrada. Tobías se enderezó lentamente, el cuerpo pesado, la mente confusa. Miró alrededor, esperando quizás que alguien surgiera del horizonte para darle una explicación, pero el campo estaba vacío. Solo el tractor, el aire quieto y el sonido lejano de un halcón que giraba en el cielo. Intentó convencerse de que no tenía importancia. Tal vez era un antiguo mojón de propiedad, o el resto de algún entierro olvidado de antes de que la familia se asentara allí. Pero algo en su interior se resistía. Había algo demasiado personal, demasiado íntimo, en ver su propio apellido grabado en una piedra perdida. Era como si el suelo le devolviera una parte de su historia que él nunca había querido mirar. Dio un paso atrás, respiró hondo y trató de apartar esa sensación. Aún así, no podía desprenderse de ella. El día siguió su curso, pero su mente permaneció atada a la piedra. Terminó de arar el resto del campo sin entusiasmo, mirando cada tanto hacia el borde norte, donde el sol brillaba sobre el trozo gris que asomaba entre la tierra. El trabajo, que siempre había sido su refugio, no logró distraerlo. Cada ruido del tractor, cada golpe de las ruedas contra los surcos, parecía un recordatorio de lo que había hallado. Cuando el sol comenzó a caer, Tobías regresó al cobertizo, apagó el motor y se quedó sentado unos segundos en silencio, mirando las manos callosas que habían sostenido el volante. Aquellas mismas manos habían tocado una lápida con su propio nombre. Esa noche, el silencio de la casa fue más profundo de lo habitual. Encendió una lámpara, preparó café y se sentó a la mesa, mirando su reflejo en la ventana oscura. El reloj del pasillo marcaba los segundos con un tic-tac inmutable, el mismo que había acompañado los días y las noches desde que Ruth se fue. Recordó cómo solía esperarlo con la cena lista, su cabello recogido y esa sonrisa tranquila que podía apaciguar cualquier tormenta. Ahora la cocina olía a polvo, a madera vieja y soledad. Dio un sorbo al café, amargo y tibio, y apoyó la taza sobre la mesa con un suspiro. Intentó razonar. Tal vez la piedra era muy antigua, anterior a su abuelo, colocada allí por algún colono olvidado. Tal vez el nombre era una coincidencia, pero cuanto más lo pensaba, menos plausible le parecía. Su abuelo, Jonas Marsh, había sido meticuloso, casi obsesivo con la historia del terreno. Sabía quién lo había poseído, qué parte había sido vendida, qué parte cultivada, y su padre, Samuel, había aprendido de él cada pulgada del campo. Ninguno de los dos habría ignorado una tumba. Si estaba allí, era porque alguien había querido que permaneciera oculta. Apagó la lámpara y subió las escaleras, el sonido de sus pasos resonando en el piso de madera. En la habitación, el aire estaba frío. Se metió en la cama sin quitarse la camisa, con la mente aún girando alrededor de aquella piedra. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía las letras grabadas, el polvo cayendo de sus dedos, el brillo tenue del amanecer sobre el nombre. Dio vueltas una y otra vez, escuchando el crujido del viento en el tejado. Cuando el sueño finalmente llegó, fue ligero, inquieto, lleno de imágenes confusas. Una mano que salía de la tierra, una voz que lo llamaba por su nombre. Se despertó antes del amanecer, con el corazón latiendo con fuerza. Permaneció acostado unos minutos, mirando el techo iluminado por la luz gris que se filtraba entre las cortinas. Sabía que no podría seguir fingiendo que nada había pasado. La piedra seguía allí, esperándolo. Bajó las escaleras, encendió el fuego en la cocina y preparó café sin pensar. Afuera el aire era frío, y las sombras del amanecer se extendían como manchas sobre los campos. Tomó la taza, se acercó a la ventana y contempló la línea de los surcos que se perdían hacia el norte. En algún punto de esa extensión, bajo la tierra, lo esperaba algo que había estado oculto durante generaciones,
Y ahora que lo había visto, no podía ignorarlo. Dejó la taza vacía en el fregadero y salió al porche. El viento le trajo el olor del campo mojado, ese perfume de barro y vida que siempre lo había reconfortado. Pero esa mañana no le trajo paz. Miró el horizonte una vez más y supo lo que debía hacer. No podía seguir trabajando como si nada. No podía dejar esa piedra medio enterrada, con su nombre grabado en el silencio. Sentía que la tierra misma le exigía una respuesta. Entró al cobertizo, tomó una pala y la apoyó sobre el hombro. Caminó hacia el campo con paso firme, el aire frío pegándole en la cara, y en su mente solo una certeza. Lo que yacía bajo esa piedra debía ser desenterrado. La verdad, fuera la que fuera, lo esperaba bajo la tierra que él había labrado toda su vida. Y mientras el primer rayo de sol tocaba el borde del campo, Tobias Marsh comprendió que aquel día no sería como los demás. Porque por primera vez en muchos años, no iba a sembrar para el futuro, sino a cavar para el pasado. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa que se deslizaba sobre los campos, como un espectro. Tobias Marsh había dormido poco, atormentado por sueños en los que la tierra se abría bajo sus pies, y de su interior brotaban nombres que no conocía. Se despertó varias veces, empapado en sudor, con la sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad de la habitación. Cuando finalmente decidió levantarse, la luz era aún incierta, apenas un resplandor gris que insinuaba el comienzo del día. Encendió la lámpara de la cocina y preparó café, pero el aroma no logró despejarle la mente. La taza le temblaba ligeramente entre los dedos, y el sabor amargo del primer sorbo le recordó que no había paz en el fondo de su alma. A través de la ventana, el horizonte aparecía inmóvil, casi amenazante, y el recuerdo de la piedra con su nombre grabado regresó con la fuerza de una llamada. No intentó engañarse. Sabía que no podría continuar con sus labores mientras esa piedra permaneciera allí, enterrada a medias, esperando. Algo en su interior le exigía volver, escarbar, mirar lo que el tiempo y sus antepasados habían querido ocultar. Se vistió con ropa de trabajo, se puso las botas húmedas del día anterior y tomó la pala del cobertizo. El aire afuera era húmedo y frío, impregnado del olor a tierra recién removida. El silencio de la mañana era tan profundo que cada paso sobre la hierba mojada sonaba como un eco. Mientras cruzaba el patio, la vieja casa crujió detrás de él, como si se quejara de su partida, o quizá intentara advertirle que no regresara. El campo se extendía en un gris uniforme. El tractor, inmóvil desde el día anterior, se recortaba contra la bruma como una sombra cansada. Tobías avanzó hasta el borde norte, donde recordaba haber dejado la piedra al descubierto. A medida que se acercaba, el corazón le latía más fuerte. Por un momento temió no encontrarla, que todo hubiera sido un producto de su mente agotada. Pero allí estaba, exactamente donde la había dejado, mitad sumergida en el barro, con el borde superior reluciendo bajo la luz del amanecer. El nombre seguía visible, grabado con una frialdad que le resultó casi ofensiva. Marsh, su apellido, su herencia, su condena. Se arrodilló y pasó la mano sobre la superficie lisa, sintiendo la aspereza de los siglos en la piedra. No había duda. Era una lápida. No una marca cualquiera, sino un signo de reposo eterno. Y sin embargo, ¿quién había sido enterrado aquí, en medio de un campo de cultivo? Ni su padre ni su abuelo habrían permitido un entierro tan irregular, mucho menos en tierra de trabajo. La idea de que la tumba perteneciera a alguien de su familia lo perturbó más de lo que quería admitir. Tomó aire y clavó la pala junto al borde de la piedra. El sonido del metal al romper el suelo resonó en el aire inmóvil. Era un sonido antiguo, casi sagrado, el mismo con el que generaciones antes que él habían abierto surcos para sembrar. Pero esta vez no sembraba vida, cavaba para desenterrar la verdad. El suelo se resistía. Estaba húmedo y compacto, endurecido por los años. Tobías hundió la pala una y otra vez, con un ritmo torpe al principio, luego cada vez más mecánico, como si un impulso ajeno lo guiara. El barro se acumulaba en sus botas. El sudor le corría por el cuello pese al frío. Cada palada parecía más pesada que la anterior, como si el suelo no quisiera soltar lo que guardaba. A ratos se detenía, respirando con dificultad,
y miraba alrededor, temiendo que alguien pudiera verlo. Pero el campo seguía vacío. Solo el graznido distante de los cuervos rompía el silencio. Después de un largo rato, la pala chocó con algo duro. No era piedra. El sonido era diferente. Hueco, como si hubiera golpeado madera vieja. Tobías se inclinó, apartó con cuidado la tierra y, al hacerlo, descubrió un trozo de tabla deshecha. La madera se desmoronaba al tacto, convertida en polvo oscuro por la humedad del tiempo. Continuó excavando, siguiendo la forma rectangular que se insinuaba bajo la tierra. No tardó en comprender lo que era, un ataúd, o lo que quedaba de uno. Su respiración se volvió irregular. El corazón le martillaba las costillas. Por un instante quiso detenerse, cubrir de nuevo el hueco, fingir que no había visto nada. Pero su cuerpo no le obedeció. Siguió cavando, más rápido, con una desesperación que no sabía de dónde nacía. Al apartar otra capa de barro, algo pálido emergió entre los restos de madera. Era una curva delicada, una forma redondeada que no podía confundir. Un hueso. Tobías se echó atrás de golpe. La pala cayó a su lado. El silencio que siguió fue total, tan denso que podía oír los latidos en sus oídos. Se quedó sentado en la tierra, con la respiración entrecortada, mirando la fosa. Había encontrado un cuerpo, un muerto bajo su campo. No una historia, no una sospecha. Un hecho. El suelo que había trabajado toda su vida ocultaba los restos de alguien. Y esa piedra, con su propio nombre, no era una coincidencia. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverse. Cuando al fin lo hizo, fue por impulso, no por decisión. Tomó la pala otra vez y empezó a apartar la tierra de los bordes, con movimientos lentos, casi reverentes. Junto a los restos del ataúd, la hoja de metal de la herramienta chocó con algo sólido y metálico. Un sonido distinto, breve, pero inconfundible. Tobías frunció el ceño, dejó la pala a un lado y usó las manos para limpiar la tierra. Sus dedos tocaron una superficie rugosa y fría. Sacó el objeto con esfuerzo. Una caja de hierro, cubierta de óxido y barro, sellada con bisagras gastadas. Era pequeña, apenas del tamaño de una Biblia gruesa, pero pesaba más de lo que esperaba. La sostuvo entre las manos, dudando. Todo su cuerpo le pedía abrirla y al mismo tiempo le suplicaba no hacerlo. El aire se volvió más denso a su alrededor, como si el campo contuviera el aliento. Finalmente, con un movimiento decidido, forzó la tapa. El óxido cedió con un chirrido que lo hizo estremecer. Dentro, en lugar de joyas o reliquias, había papeles. Documentos antiguos, amarillentos, atados con una cuerda. Tobías tomó el primer fajo, desató el lazo con manos temblorosas y extendió una hoja. La tinta estaba desvaída, pero aún legible. Contrato de deuda, decía el encabezado. El nombre del deudor no le resultaba familiar, pero al final de la página había una firma que lo dejó helado. Jonas Marsh. Volvió a mirar el papel, incrédulo. Revisó los demás. Todos eran similares. Préstamos firmados, promesas de pago, condiciones imposibles de cumplir. En algunos aparecían los nombres de hombres que conocía por las historias del condado. Descendientes de inmigrantes que habían trabajado la tierra sin jamás poseerla. Los intereses eran absurdos, las cláusulas crueles, y en todos los documentos, la misma rúbrica al final. Jonas Marsh, su abuelo. En algunos, una segunda firma lo acompañaba. Samuel Marsh, su padre. Tobías dejó caer el fajo sobre la tierra con un suspiro entrecortado. El viento sopló débilmente, moviendo las hojas como si quisieran escapar del óxido que las aprisionaba. Las manos le temblaban. Su mente intentaba encontrar una explicación, una forma de negar lo evidente. Su abuelo había sido un hombre duro, sí, pero justo. Al menos así lo recordaba. Así se lo habían contado. Un hombre de principios que había salvado la granja durante la Gran Depresión. Siempre se decía que los Marsh habían sobrevivido gracias a su trabajo incansable y su honradez. Pero esos papeles contaban otra historia. No hablaban de sacrificio, sino de dominio. No de justicia, sino de abuso. Tobías sintió una oleada de náusea, una vergüenza tan profunda que casi lo hizo caer de rodillas. Pasó el resto del día junto a la tumba, sin apenas moverse. El sol ascendió, cruzó el cielo
y comenzó a caer sin que él lo notara. Cada hora que pasaba le revelaba algo más de la magnitud del engaño. Todo lo que había creído sobre su familia, la reputación, la dignidad, el orgullo del nombre, era una máscara construida sobre la miseria de otros. Las manos que habían labrado la tierra también habían firmado la ruina de hombres pobres, desesperados, que no podían pagar sus deudas. Tobías sintió que el suelo bajo sus pies ya no le pertenecía. Era como si la tierra lo rechazara, como si le recordara que su prosperidad había nacido del dolor ajeno. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas, recogió los papeles y los volvió a guardar en la caja. No podía dejarlos allí, pero tampoco podía llevarlos a casa sin sentir que llevaba una carga maldita. Al final, los sostuvo contra el pecho y caminó lentamente de regreso, con el aire del atardecer cortándole el rostro. El tractor seguía donde lo había dejado, testigo silencioso de su hallazgo. En el umbral del granero se detuvo y miró hacia el norte una última vez. Desde allí, la piedra era apenas visible. Un pequeño destello gris entre los surcos, pero él sabía lo que escondía, y esa certeza lo acompañaría siempre. Entró en la casa cuando ya caía la noche. Encendió la lámpara de la cocina, colocó la caja sobre la mesa y se sentó frente a ella. El metal oxidado reflejaba la luz de un modo extraño, casi hipnótico. Dentro estaban las pruebas de un pasado que había querido permanecer enterrado. Las miró largo rato, sin tocar la tapa. Le dolía el cuerpo, pero más aún el alma. Había trabajado toda su vida creyendo en el esfuerzo y la herencia, y ahora comprendía que su herencia era una cadena. Se sirvió un trago de whisky, lo bebió de un solo sorbo y permaneció inmóvil. El silencio en la casa era absoluto, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. El mismo sonido que había marcado cada día de su existencia se le antojó ahora una cuenta regresiva. La noche avanzó lenta, espesa. Tobías no podía apartar la mirada de la caja. Sentía que lo observaba, que contenía algo más que papeles, una presencia, una acusación. Cada vez que intentaba mirar hacia otro lado, el pensamiento regresaba. La tierra había hablado, y lo que había dicho no podía olvidarse. Finalmente se levantó, apagó la lámpara y subió las escaleras. En el dormitorio, la cama le pareció demasiado grande, demasiado vacía. Se acostó, pero no cerró los ojos. Escuchó el murmullo del viento afuera, el crujido del techo, el rumor lejano de los animales en el establo. Todo sonaba diferente, más pesado, y en medio de ese silencio, una idea se formó en su mente con la claridad del hierro. Volvería al campo. No podía dejar las cosas así. Tenía que saber más. Tenía que llegar al fondo. Antes del amanecer siguiente, cuando el cielo aún estaba manchado de tinieblas, Tobías se levantó. No encendió la lámpara. No necesitaba luz para saber lo que debía hacer. Se vistió despacio, tomó la pala y salió al porche. El aire era frío, y el olor del campo le golpeó con fuerza. En la distancia, la piedra seguía esperando, oculta bajo la bruma. Caminó hacia ella con paso firme, la mente vacía de todo pensamiento salvo uno. La tierra tenía secretos, y él, le gustara o no, era el único que podía escucharlos. La oscuridad todavía se aferraba al horizonte cuando Tobías salió de la casa con la pala al hombro. No había dormido más de un par de horas, pero el cansancio físico no le importaba. Lo que lo impulsaba no era la fuerza del cuerpo, sino una especie de necesidad que nacía del alma, una voz persistente que no lo había dejado descansar en toda la noche. El aire estaba helado, y el rocío cubría la hierba con un brillo pálido que reflejaba la luz incierta del amanecer. A medida que caminaba, el suelo crujía bajo sus botas, y cada paso lo acercaba un poco más al lugar donde su vida había comenzado a desmoronarse. En el cielo, las primeras franjas de luz parecían sangrar sobre las colinas, y el viento soplaba con un susurro que le erizaba la piel. Todo era igual que el día anterior, y sin embargo, el mundo le parecía cambiado. El campo ya no era su refugio, sino un escenario de juicio. Cada árbol, cada piedra, parecía observarlo con un silencio acusador. El tractor se perfilaba en la distancia, oscuro y quieto, una sombra inmóvil frente a la neblina. Tobías siguió adelante hasta que vio la piedra, sobresaliendo apenas de la tierra húmeda. Se arrodilló junto a ella
y apoyó una mano sobre la superficie fría. Las letras grabadas, Marsh, seguían allí, desafiantes, inmutables. Durante unos segundos permaneció inmóvil, como si esperara que la piedra respondiera a sus pensamientos. Pero el campo seguía mudo, y el viento arrastró un gemido bajo entre las ramas del lindero. Tobías apretó los labios, tomó la pala y comenzó a cavar de nuevo. El barro estaba más blando que el día anterior, pero el trabajo seguía siendo pesado. Cada palada levantaba trozos de tierra oscura que olían a humedad y tiempo. El esfuerzo lo hacía sudar, y el vapor que salía de su cuerpo se confundía con la bruma. Cavaba sin detenerse, sin pensar, con el cuerpo moviéndose por instinto. Sabía lo que buscaba, aunque no quería admitirlo. Había dejado la caja de hierro y los papeles en la mesa de la cocina, incapaz de soportar su presencia por más tiempo. Pero algo le decía que aún no había terminado de descubrir todo lo que el suelo guardaba. Pasaron los minutos, luego las horas. El sol comenzaba a elevarse, filtrándose entre las nubes bajas, cuando la pala chocó contra algo. El sonido fue breve, metálico, diferente al de la madera podrida o la piedra. Tobías se detuvo, respirando con fuerza, y limpió la zona con las manos. Sus dedos rozaron una superficie lisa y fría. Tiró un poco más de tierra hacia un lado hasta que apareció el borde de una placa de metal. Era pequeña, rectangular, cubierta de óxido verdoso. La levantó con cuidado, sintiendo el peso sorprendente para su tamaño. Durante unos segundos, el objeto descansó en sus manos, silencioso, y él no se atrevió a mirar lo que decía. Pero la curiosidad, la misma que lo había traído hasta allí, terminó por vencerlo. Pasó el pulgar por la superficie, limpiando el barro seco, y poco a poco las letras grabadas se hicieron visibles. Al principio no pudo leerlas con claridad. El tiempo había desgastado los bordes de los caracteres, pero bastaron unos segundos más para que su mente los reconociera. Se quedó paralizado con la respiración suspendida. Allí, grabado con letras toscas pero firmes, estaba su propio nombre. Tobias Marsh. No el apellido solamente, sino el nombre completo. Su nombre. Sintió un vértigo extraño, como si la tierra se inclinara bajo sus pies. Una oleada de calor le subió por el cuello y le nubló la vista. Durante un instante pensó que iba a caer, que la realidad misma se derrumbaba alrededor. Se arrodilló en la tierra, con la placa apretada entre los dedos, y miró el hueco abierto. Bajo él, los restos del ataúd, la tela deshecha, los huesos apenas visibles. El silencio que lo rodeaba se volvió tan espeso que podía escuchar su propio pulso golpeando en las sienes. Su nombre, enterrado allí desde hacía décadas, tal vez un siglo. ¿Qué significaba? ¿Quién era aquel otro Tobias Marsh? ¿Un antepasado olvidado? ¿Un pariente lejano? ¿Una coincidencia imposible? La mente de Tobías se negaba a aceptar las respuestas que surgían con naturalidad. No podía ser casualidad. No había margen para ello. Su familia había vivido en esa tierra durante generaciones, y ningún otro Marsh había sido enterrado allí, según los registros. Si ese nombre estaba en una tumba sin marcar, escondida en medio del campo, alguien lo había puesto con intención. Y esa intención, lo comprendió con un escalofrío, no había sido de honor, sino de ocultamiento. Se sentó en el suelo, aún sosteniendo la placa. El metal estaba frío, pero a él le ardían las manos. Miró hacia el horizonte, hacia las colinas que parecían más lejanas que nunca. Pensó en su abuelo, en la mirada dura que recordaba de su infancia, en las historias que contaba sobre el valor, el esfuerzo y la decencia. Pensó en su padre, Samuel, que había repetido esas mismas historias como si fueran una herencia. Y de pronto, esas voces sonaron huecas en su memoria, como ecos de un engaño repetido generación tras generación. Se sintió traicionado por su propia sangre. El viento cambió de dirección y trajo el olor de la tierra removida. Tobías se levantó despacio, con el cuerpo entumecido, y caminó hasta el borde del campo. El sol, oculto tras las nubes, proyectaba una luz gris sobre todo. El paisaje tenía algo fúnebre, como si compartiera su descubrimiento. Se pasó una mano por la frente, cubierto de sudor y barro. Todo su ser le pedía cerrar el agujero, devolver los huesos al silencio, fingir que nada de esto existía. Pero no podía. Algo dentro de él se lo impedía. La piedra, la caja,
los papeles, ahora la placa con su nombre. Era como si el pasado le estuviera exigiendo cuentas. Si no continuaba, si elegía el silencio, sería igual que los que habían venido antes. Regresó a la casa con paso lento. En el porche se detuvo, respirando hondo. Dentro, la cocina lo recibió con el mismo olor a madera vieja y café frío. Sobre la mesa seguía la caja de hierro, abierta con los papeles amarillentos desordenados. Tobías colocó la placa junto a ellos y la observó durante un largo rato. El metal oxidado, la inscripción apenas legible, los documentos que relataban deudas y despojos. Todo parecía formar parte de un mismo relato, una misma historia oscura que su familia había escrito sobre el sufrimiento de otros. Se sentó frente a ellos, con la cabeza entre las manos, intentando ordenar los pensamientos. Pero el peso de lo que sabía lo abrumaba. Durante el resto del día, no hizo más que mirar los objetos sobre la mesa. El café se enfrió, el reloj avanzó, y la luz del sol fue cambiando de tono hasta extinguirse por completo. Cuando cayó la noche, Tobías encendió la lámpara de queroseno, y a la luz temblorosa de la llama, volvió a leer los papeles uno por uno. Había fechas que se remontaban casi 100 años atrás. Nombres de hombres que, según las historias del condado, habían perdido sus tierras misteriosamente o habían desaparecido sin dejar rastro. Entre los documentos encontró una anotación al margen de una hoja. El asunto de Marsh debe resolverse en silencio. La caligrafía era la de su abuelo. A Tobías se le heló la sangre. Esa frase parecía una sentencia. En silencio. ¿Qué clase de asunto? ¿El hombre enterrado en su campo? ¿El otro Tobias Marsh? Se levantó de golpe, la silla cayendo hacia atrás, y comenzó a caminar por la habitación. La lámpara arrojaba sombras que danzaban sobre las paredes, y por un instante creyó ver figuras moviéndose entre ellas. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La noche estaba cerrada, y el campo se extendía como un mar oscuro. No había luna, y el reflejo de su propio rostro en el cristal le devolvió una imagen que no reconoció. Un hombre envejecido, con los ojos llenos de miedo y culpa. Bajó la mirada y pensó en Ruth, en cómo ella habría reaccionado ante algo así. Su esposa había sido una mujer de fe y convicción. Ella habría buscado la verdad sin vacilar. Él, en cambio, dudaba. La amaba aún, aunque su ausencia lo pesara como una piedra, y de pronto deseó poder hablarle, pedirle consejo, que su voz lo guiara. Pero solo había silencio. Se sentó de nuevo y miró la placa. Pasó un dedo sobre su nombre grabado, lentamente, como si quisiera sentir el eco de aquel otro hombre. ¿Quién había sido? ¿Qué le había hecho su familia? ¿Por qué ocultarlo? Las preguntas lo atormentaban, pero también lo empujaban hacia adelante. Tenía que saber. No podía soportar vivir sobre una tierra construida sobre mentiras. Recordó que en la ciudad había registros, archivos antiguos donde se conservaban los títulos de propiedad, los censos, los documentos de nacimiento y muerte. Si alguien podía darle una respuesta, estaban allí. La decisión se formó en su mente con una claridad dolorosa. Al día siguiente iría al pueblo, buscaría el nombre, buscaría su historia. Miró la placa una última vez y la colocó dentro de la caja junto a los papeles. Cerró la tapa con cuidado y la llevó al aparador del salón. Luego apagó la lámpara y subió las escaleras. La casa estaba sumida en una oscuridad densa. A mitad del camino, el suelo crujió bajo sus pies, y por un momento creyó oír un susurro, un murmullo apenas perceptible que parecía venir desde abajo. Se detuvo, contuvo la respiración, pero no se repitió. Siguió hasta su habitación y se dejó caer en la cama. No sabía cuánto tiempo pasó mirando el techo, escuchando el viento. Sus pensamientos se entrelazaban con imágenes de huesos, letras grabadas en metal, rostros que nunca había visto. Cuando finalmente cerró los ojos, no fue el sueño quien lo tomó, sino un estado de vigilia inquieta, donde la voz del pasado seguía resonando, exigiendo que la escuchara. Al amanecer, los primeros rayos se filtraron entre las cortinas y lo encontraron aún despierto. Se levantó despacio, se lavó la cara en el lavabo del pasillo y bajó las escaleras. El aire de la casa olía a humedad, a encierro. Tomó una taza de café, pero no la bebió. Sobre la mesa vacía quedaban las marcas circulares que había dejado la caja. Pasó un dedo por una de ellas, pensativo. Luego se puso la chaqueta, buscó las llaves del camión y salió al exterior.
El cielo estaba cubierto de nubes pesadas que presagiaban lluvia. Mientras abría la puerta del vehículo, miró una vez más hacia el campo del norte. La piedra seguía allí, invisible desde la distancia, pero presente en su mente como una herida abierta. Encendió el motor y lo dejó rugir unos segundos antes de ponerlo en marcha. Al alejarse por el camino de tierra, levantó una nube de polvo que el viento dispersó rápidamente. No sabía exactamente qué esperaba encontrar en los archivos, pero sí sabía una cosa. La verdad no lo dejaría en paz hasta que la mirara de frente. Mientras el paisaje pasaba lentamente a los costados, Tobías pensó que quizá ese otro hombre enterrado en su campo no solo compartía su nombre, sino también su destino. Ambos estaban atrapados en la misma tierra, uno bajo ella, el otro sobre ella, y ambos ligados por el silencio de los antepasados. El camión avanzó por la carretera solitaria, y el sonido del motor se perdió entre los campos. Detrás quedaba la granja, el hogar de su infancia, el legado de su familia. Frente a él, la incertidumbre, pero también la promesa de respuestas. El pasado lo había llamado desde la tierra, y ahora él debía responder. El camino hacia el pueblo era largo y solitario, bordeado por campos que parecían interminables bajo el cielo encapotado. Tobías conducía sin prisa, con la vista fija en el horizonte, mientras los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como las hojas que el viento levantaba sobre el asfalto. No había dormido bien la noche anterior. Las imágenes del cadáver enterrado, la placa con su nombre, la caja de hierro con los contratos, todo lo perseguía con una claridad insoportable. Le parecía que su vida entera se había agrietado en cuestión de días, que la tierra que durante tanto tiempo había creído fértil y justa, ahora se le revelaba como un campo maldito. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de vergüenza y miedo, pero también una determinación que no había sentido nunca. El silencio de los antepasados había durado demasiado. La verdad debía salir a la luz, aunque lo destruyera en el intento. El sol apenas lograba abrirse paso entre las nubes, y el paisaje parecía despojado de color. Los árboles del camino se inclinaban por el viento, y crujían con un lamento largo, como si compartieran la carga que Tobías llevaba. La carretera de grava se transformó en un tramo pavimentado al acercarse al pueblo. Las primeras casas aparecieron dispersas, humildes, con los techos de chapa oxidada y los porches cubiertos de polvo. El pueblo no había cambiado desde su juventud, y sin embargo lo veía distinto. Todo le resultaba más pequeño, más silencioso, como si el tiempo también se hubiera cansado de pasar por allí. Aparcó frente al edificio del tribunal, un bloque de piedra gris con columnas desgastadas por la lluvia y los años. El letrero de bronce sobre la puerta rezaba, Registro del Condado de Ashford. Subió los escalones lentamente, con el sombrero en la mano. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Adentro olía a papel envejecido, a tinta, a polvo acumulado en los estantes. La recepcionista, una mujer de cabello gris y expresión cansada, lo miró desde detrás del mostrador con un gesto curioso. Tobías explicó que buscaba registros antiguos, documentos de propiedad, quizá alguna mención de su familia. La mujer asintió con desinterés y lo condujo por un pasillo estrecho hasta una sala donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, bajo la luz amarilla de las lámparas, se alzaban filas interminables de archivadores metálicos, estanterías repletas de libros encuadernados en cuero y carpetas polvorientas. Tobías se quitó la chaqueta, se remangó las mangas de la camisa y comenzó a buscar. Al principio no sabía exactamente qué buscaba, pero pronto comprendió que no necesitaba saberlo. Los nombres, las fechas, los números se mezclaban ante sus ojos cansados, pero cada página que pasaba le dejaba un rastro, un indicio, una sombra del pasado que empezaba a dibujarse. Encontró los primeros registros con el apellido Marsh en un libro de cuentas del año 1893. Las letras estaban trazadas con una pluma de tinta negra, elegantes y firmes. Jonas Marsh, su abuelo, aparecía una y otra vez, préstamos concedidos, hipotecas, contratos de trabajo, pagos en especie. A primera vista parecía la actividad de un hombre próspero y diligente, pero cuanto más leía Tobías, más evidente se hacía la otra cara. Los intereses eran desmedidos, las condiciones abusivas. Las notas al margen hablaban de confiscaciones,
de tierras arrebatadas a familias incapaces de pagar. Muchos de esos nombres eran de inmigrantes que habían llegado a la región buscando una oportunidad. Tobías sintió un nudo en la garganta. Su abuelo había construido el legado familiar sobre las espaldas de los más pobres. Siguió buscando, pasando las páginas con manos temblorosas. A medida que los años avanzaban en los registros, la firma de Jonas fue apareciendo junto a otra, más joven y vigorosa. Samuel Marsh, su padre. Tobías se detuvo, observando la rúbrica que conocía tan bien. La había visto cientos de veces en documentos, en cartas, en las notas que su padre le dejaba en la mesa cuando salía al campo. Esa letra, tan firme, tan segura, le había infundido respeto toda su vida. Y ahora la veía unida a una serie de contratos que hablaban de injusticia y crueldad. La traición que sintió fue casi física, como si algo dentro de él se desgarrara. Durante horas siguió revisando documentos, incapaz de detenerse. El aire del archivo se volvió espeso, y la luz de la tarde empezó a desvanecerse. Pero él seguía allí, con los ojos ardiendo y el alma encogida. Entre los registros encontró anotaciones breves, comentarios crípticos, propiedad recuperada sin complicaciones, deuda saldada con trabajo forzoso, caso cerrado por falta de testigos. Cada frase era una piedra más sobre su pecho. No podía evitar imaginar los rostros de aquellos hombres y mujeres que habían perdido todo por la ambición de su familia. Su mente se llenó de voces que no conocía, de gritos ahogados por el tiempo. Cuando creyó haber llegado al fondo de la infamia, encontró un registro distinto, más antiguo, escrito con una caligrafía menos cuidada. Era una hoja suelta, encajada entre dos tomos. En la parte superior figuraba un nombre que le heló la sangre: Tobías Marsh. La fecha era 1924. El documento era breve, apenas una nota en un libro de deudas. Decía: el deudor no ha podido cumplir con el pago. Propiedad confiscada, cierre del expediente. No había más detalles, ni causa, ni firma del propio deudor. Solo las iniciales de Jonas Marsh al final. Tobías permaneció quieto, con la hoja entre las manos, mientras el mundo a su alrededor parecía disolverse. Ese hombre, ese otro Tobías Marsh, había existido, había vivido, había sido despojado de su tierra y, al parecer, borrado de la historia. El corazón le latía con fuerza cuando decidió consultar los periódicos antiguos. En una esquina del archivo había una máquina de microfilmes que usaban los historiadores. La encargada del lugar, al verlo buscar con desesperación, se limitó a indicarle el armario donde guardaban los rollos. Tobías encontró el correspondiente a los años 20 y lo colocó en el aparato. El zumbido del motor llenó el silencio de la sala mientras las imágenes desfilaban ante sus ojos. Noticias de cosechas, anuncios, obituarios. Pasó páginas y páginas hasta que una pequeña nota le llamó la atención. Apenas ocupaba unas líneas. El ciudadano Tobías Marsh, vecino de Ashford, ha sido reportado como desaparecido desde el pasado otoño. No se han encontrado pistas de su paradero. El caso permanece sin resolver. El aire se le escapó de los pulmones. Allí estaba, impreso en blanco y negro, el eco de una vida borrada. Tobías apoyó una mano sobre la mesa, buscando estabilidad. Comprendió que el hombre enterrado en su campo no era un extraño. Era un pariente, un antepasado, tal vez un primo lejano, un hermano de su abuelo. Alguien que había desafiado al poder de los Marsh y lo había pagado con la vida. De pronto, todas las piezas encajaron con una claridad terrible. El silencio de su familia, las historias incompletas, las evasivas. Su abuelo y su padre habían construido no solo una fortuna, sino una mentira. Apagó la máquina y permaneció sentado un largo rato, con los ojos perdidos en la oscuridad de la pantalla. El archivo estaba vacío. La recepcionista se había marchado hacía tiempo, y solo el tic-tac de un reloj lejano rompía el silencio. Tobías sintió que la culpa de generaciones enteras caía sobre sus hombros. En su interior se libraba una batalla entre la rabia y la tristeza. Por un lado quería gritar, quemar los documentos, destruir cualquier rastro de esa historia infame. Pero por otro, sabía que hacerlo sería repetir el error de sus antepasados, enterrar la verdad.
Cuando salió del edificio, el sol se había puesto. La plaza del pueblo estaba casi desierta y el aire olía a lluvia próxima. Caminó hasta su camioneta con pasos pesados y guardó los papeles que había copiado en su bolsillo. La carretera de regreso se le hizo interminable. Condujo en silencio, acompañado solo por el sonido del motor y el murmullo del viento. A medida que el cielo se oscurecía, los recuerdos de su infancia acudían uno tras otro. Su padre enseñándole a manejar el arado, las palabras de orgullo sobre la tierra, la insistencia en que los Marsh eran hombres de honor. Ahora entendía que todo aquello no era más que un barniz sobre una herida profunda. Cuando llegó a la granja, la noche se había cerrado por completo. La casa lo recibió con su silencio habitual, pero esta vez ese silencio tenía un peso diferente, más denso, casi tangible. Encendió la lámpara de la cocina y colocó los documentos sobre la mesa junto a la caja de hierro y la placa oxidada. Todo estaba allí: las pruebas, las mentiras, las víctimas, los muertos. Tobías se sentó, apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas, contenidas durante días, comenzaron a fluir lentamente. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de vergüenza. Vergüenza por su nombre, por su sangre, por haber vivido tantos años sobre un terreno que escondía tanto dolor. Pasó la noche en vela, sin tocar la cama. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía los rostros de los hombres cuyos nombres había leído en los registros. Hombres que habían trabajado para los Marsh, que habían confiado en ellos, que habían perdido todo. En sus sueños interrumpidos, veía también el rostro de aquel otro Tobias Marsh, el de la tumba, mirándolo con una mezcla de reproche y compasión. Cuando el amanecer comenzó a clarear, comprendió que no podía guardar el secreto. No podía seguir viviendo bajo el peso de esa historia. Debía contarla, debía hacer justicia, aunque fuera demasiado tarde. Salió al patio y miró hacia el norte. El campo dormía bajo una capa de niebla. La piedra seguía allí, invisible a los ojos del mundo, pero grabada en su mente con la nitidez de una cicatriz. Tomó aire profundamente, el aire frío que quemaba los pulmones, y pronunció en voz baja una promesa que solo el viento escuchó. No habría más silencio, no habría más ocultamiento. El pasado había hablado, y él no podía volver a callarlo. Entró de nuevo a la casa, se sirvió un café negro y se sentó frente a los documentos. Los repasó una vez más, como si buscara fuerza en la evidencia. Cada hoja era un testimonio, cada palabra una confesión. En ellas no solo estaba escrita la historia de su familia, sino también la de un pueblo entero sometido al poder de unos pocos. Tobías comprendió entonces que su deber no era limpiar el nombre de los Marsh, sino liberar la verdad de las sombras donde había estado sepultada. El día avanzó despacio. Afuera comenzó a llover, una lluvia fina que golpeaba los cristales con un ritmo constante. Tobías observó las gotas deslizarse por la ventana y pensó en la tierra, en cómo la lluvia limpiaba las impurezas del aire. Tal vez la verdad, dolorosa como era, tendría el mismo efecto sobre él. La limpieza no vendría sin dolor, pero era necesaria. Y mientras el cielo descargaba su llanto sobre los campos, Tobias Marsh, descendiente de los hombres que habían enterrado la culpa, se preparó para desenterrarla de nuevo, esta vez con palabras en lugar de una pala. La lluvia había cesado al amanecer, pero el cielo permanecía cubierto por un manto gris que parecía aplastar la tierra con su tristeza. Tobías despertó en la silla del comedor, con la cabeza apoyada en la mesa y los papeles desparramados frente a él. La lámpara aún ardía débilmente, lanzando sombras alargadas que temblaban en las paredes. Sus ojos estaban hinchados y rojos, los músculos rígidos, pero lo que más pesaba sobre él no era el cansancio físico, sino el fardo invisible del conocimiento. La verdad ya no podía ser devuelta al silencio, y sin embargo, el camino hacia adelante le parecía más oscuro que nunca. Había descubierto demasiado, y al mismo tiempo no lo suficiente. Las cartas y documentos revelaban una cadena de injusticias, pero también había huecos, espacios vacíos que parecían esconder algo aún peor. Se levantó despacio, se acercó a la ventana y miró el campo empapado. Las gotas aún caían de los alambres de la cerca,
brillando como diminutos espejos que reflejaban un mundo que ya no reconocía. El viento soplaba suave, trayendo el olor del barro fresco, y entre el murmullo de los árboles, Tobías creyó oír el susurro del pasado. Todo lo que antes le había parecido su vida, las rutinas, los surcos, los animales, el café de las mañanas, había perdido sentido. El granero, la casa, el propio campo, no eran ya símbolos de herencia y orgullo, sino monumentos levantados sobre una mentira. Su familia había levantado su nombre sobre las ruinas de otros, y ahora el peso de esa historia caía únicamente sobre él. Pasó la mañana sin tocar la comida, revisando las cartas una vez más. En el fondo del cajón del aparador encontró algo que no había visto antes, un pequeño sobre amarillento con el sello de cera roto. Dentro había una hoja doblada, escrita con la misma caligrafía que había reconocido en los documentos de Jonas Marsh, su abuelo. Al desplegarla, el papel crujió, frágil como la piel de un anciano. La carta estaba dirigida a Samuel Marsh, su padre. Tobías la leyó con atención, y cada línea que avanzaba lo hundía más en un abismo de horror y comprensión. Jonas escribía sobre la necesidad de resolver el problema Webb antes de que crezca. Mencionaba que el sheriff del condado estaba haciendo demasiadas preguntas, que había escuchado rumores sobre los contratos y las tierras arrebatadas. Luego, las palabras se volvían más crípticas, más oscuras. El asunto será manejado esta noche. Confío en que tú sabrás guardar silencio, como corresponde a un Marsh. Tobías dejó caer la carta sobre la mesa y se quedó inmóvil. Webb. El nombre lo atravesó como un relámpago. Había encontrado ese apellido en los registros del pueblo, en un viejo informe del archivo donde se mencionaba la desaparición del sheriff Marcus Webb en 1924. Un hombre honesto, decían los viejos del pueblo cuando contaban las historias. Nadie había sabido qué fue de él. Ahora Tobías lo comprendía con claridad espantosa. Su abuelo y su padre habían estado involucrados en su muerte, y quizá también en el entierro del otro Tobías Marsh, aquel que había osado enfrentarse a ellos o negarse a ser parte de la injusticia. Todo encajaba con una lógica cruel. Los Marsh habían borrado del mapa a quienes se interponían en su dominio. La tumba en el campo, la caja de hierro, la placa con su nombre no eran accidentes. Eran testigos de un crimen, las huellas de una traición familiar que había perdurado enterrada bajo las raíces de su tierra. Salió al porche tambaleándose, con el rostro desencajado. El aire fresco lo golpeó, pero no logró despejarle la mente. Caminó hacia el norte, hacia el campo donde yacía la tumba, con pasos torpes, casi arrastrando los pies. A medida que se acercaba, sentía que el viento aumentaba, como si la naturaleza misma respondiera a su agitación. El suelo estaba blando y resbaladizo por la lluvia. Allí, frente a la piedra con su apellido, Tobías se detuvo. Miró el hueco ya cubierto parcialmente por el barro y sintió una punzada de culpa en el pecho. La tierra parecía respirar, exhalando una humedad fría que le caló hasta los huesos. Se arrodilló y tocó la piedra. Su superficie estaba húmeda y rugosa, pero bajo sus dedos sintió el peso invisible de los siglos. «¿Qué quieres de mí?», murmuró con voz ronca. «¿Qué más debo desenterrar?». El viento se llevó su pregunta, dejando solo el silbido triste que cruzaba las colinas. Tobías permaneció allí largo rato, con la cabeza gacha, hasta que un pensamiento se apoderó de él. Debía encontrar el resto. Si había una carta, debía haber más. Si Webb había sido mencionado, debía existir un registro, algo que completara la historia. Regresó a la casa y subió al desván. El aire allí era denso, cargado de polvo y recuerdos. Abrió el viejo baúl de su abuelo, el mismo que había evitado mirar durante años. Dentro había libros contables, una Biblia con las esquinas comidas por las ratas, y debajo de todo, una caja de madera pequeña, cerrada con un candado oxidado. Tobías bajó la caja, la colocó sobre la mesa y buscó una herramienta. Con un golpe de martillo rompió el cierre. Dentro encontró otra colección de documentos, cartas, recibos y un cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrió con cuidado. En las primeras páginas, Jonas Marsh había escrito su nombre y la fecha, 1919. Las entradas eran breves, secas, escritas con la precisión de un contable.
Hablaba de cosechas, de ventas, de ajustes de deudas. Pero a medida que las fechas avanzaban, el tono cambiaba. Aparecían frases inquietantes. El hombre sigue insistiendo en reclamar lo que no le pertenece. El sheriff no entiende que esto es cuestión de familia. Samuel está de acuerdo. El silencio debe mantenerse. Luego, en una entrada fechada el 12 de octubre de 1924, Tobías leyó las palabras que le helaron el alma. El asunto de Webb está cerrado. Nadie encontrará nada. La tierra lo guarda todo. Sintió que el cuaderno se le escapaba de las manos. Cayó sobre la mesa con un golpe sordo, y él retrocedió, respirando con dificultad. Aquella frase no solo confirmaba el asesinato del sheriff, sino también que su cuerpo había sido enterrado en algún lugar de la propiedad, tal vez incluso junto al otro Marsh. Tal vez las dos historias estaban entrelazadas, unidas por la misma culpa y el mismo silencio. Tobías se dejó caer en una silla y se llevó las manos al rostro. No podía llorar. Ya no le quedaban lágrimas. Lo que sentía era algo más profundo, una mezcla de horror y resignación, como si la sangre misma le pesara dentro del cuerpo. Esa noche no encendió ninguna lámpara. Se sentó frente a la ventana, observando cómo la oscuridad envolvía la granja. Cada crujido del suelo, cada golpe del viento contra las paredes, le recordaba que no estaba solo. Había presencias allí, invisibles pero palpables, las almas de los que habían sido traicionados, las de los que habían callado. Le pareció ver por un instante una silueta entre los árboles, una sombra que lo observaba en silencio. No se movió. Tal vez era su mente jugándole una mala pasada. Tal vez era la tierra misma, viva con la memoria de los muertos. A la mañana siguiente, Tobías tomó una decisión. No podía seguir encerrado entre papeles y fantasmas. Si quería redimir su nombre, debía sacar la verdad a la luz. Debía enfrentarse al pueblo, a las autoridades, a todos los que veneraban la historia de los Marsh. No sería fácil. Lo tacharían de loco, de traidor, de hombre sin respeto por sus raíces. Pero el silencio ya no era una opción. Pasó el día preparando los documentos, las cartas, el cuaderno, los contratos, las copias de los registros del archivo. Los ató con una cuerda y los colocó dentro de un bolso de cuero. Los miró largo rato sobre la mesa, consciente de que aquel pequeño paquete contenía la ruina definitiva de su apellido. Por la tarde fue al pueblo. Las calles estaban húmedas. Las fachadas aún brillaban con el reflejo de la lluvia. Entró en el despacho del nuevo sheriff, un hombre joven que lo miró con cautela al reconocerlo. Tobías colocó el bolso sobre el escritorio y con voz firme aunque baja, dijo que traía pruebas sobre un crimen cometido hacía casi un siglo. El sheriff lo miró con escepticismo, pero al ver los documentos, su expresión cambió. Prometió revisarlos y contactar al juez. Tobías asintió, sin decir más. Salió del edificio sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Había hecho lo que debía, pero el peso en su pecho no se aligeró. De regreso a la granja, el cielo comenzó a despejarse. Los primeros rayos del sol al final del día coloreaban las colinas con tonos dorados. Tobías detuvo el camión junto al camino y miró el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que la tierra lo rechazara. Aún así, sabía que el perdón no llegaría fácilmente. Los pecados del pasado no se borran con una confesión, y el suelo que lo había alimentado durante toda su vida guardaba demasiadas voces para dejarlo descansar. Al llegar a casa, el crepúsculo envolvía el campo en una luz melancólica. Tobías bajó del vehículo y caminó hasta el norte. La piedra seguía allí, inmóvil, testigo de todo. Se sentó frente a ella, encendió una linterna y habló en voz baja como quien reza. Ya lo saben, ya nadie puede callarlo. El viento sopló suave y durante un instante creyó oír una respuesta. Un murmullo que se confundía con el sonido de las hojas. No era perdón lo que buscaba, sino comprensión. Había devuelto la verdad al mundo y ahora el resto ya no dependía de él. Se levantó, miró el cielo estrellado y caminó de vuelta a la casa. La noche olía a tierra mojada y a renacimiento. Por primera vez en mucho tiempo, Tobías sintió que podía respirar sin miedo, aunque supiera que el legado de su familia jamás lo abandonaría del todo. El peso del pasado seguía allí, pero ahora estaba donde debía,
a la vista de todos. El amanecer llegó sin color, cubriendo el cielo de un gris lechoso que parecía disolver las formas del mundo. Tobias Marsh se encontraba de pie en el porche, con la mirada fija en el horizonte donde las colinas se perdían bajo una bruma densa. Había pasado la noche en vela, escuchando el silencio de la casa y el crujido ocasional de la madera que se contraía con el frío. Sobre la mesa del comedor, los papeles, la carta de su abuelo, el cuaderno y los registros del condado permanecían ordenados en una pila que ya no le inspiraba miedo, sino una resignada serenidad. El sheriff del pueblo los tenía todos ahora, y pronto la historia de los Marsh saldría a la luz. No sabía qué consecuencias tendría eso para él, ni para la tierra que había trabajado durante toda su vida, pero al menos la mentira ya no lo encadenaba. Por primera vez en muchos años, el aire de la mañana le pareció limpio, aunque pesara con el recuerdo de lo que había descubierto. Encendió la cafetera, pero no tenía hambre ni deseo de beber. Caminó hasta la puerta principal y la abrió. El campo olía a humedad y a verdor. La lluvia de los últimos días había revivido la hierba y ablandado el suelo. Todo parecía más joven, como si la naturaleza celebrara un renacer que a él se le negaba. Caminó despacio por el sendero de grava, hasta llegar al borde del terreno donde el barro aún conservaba las huellas de sus botas del día anterior. La piedra con su apellido sobresalía entre la hierba mojada, solitaria y silenciosa, pero ya no le inspiraba el mismo horror. Había pasado de ser una herida abierta a convertirse en un recordatorio. En aquel pedazo de tierra había terminado un ciclo, y comenzaba otro. Se arrodilló frente a la tumba y colocó sobre ella la placa oxidada que había encontrado junto a los huesos. La limpió con la manga de su chaqueta, hasta que el metal volvió a brillar tenuemente. Las letras grabadas seguían allí, tercas y frías. Tobias Marsh. Su propio nombre, escrito por otro hombre hacía casi un siglo. La coincidencia le seguía resultando inquietante, pero ahora la sentía como una unión. Tal vez pensó, ese hombre había sido quien debió ser recordado, y no lo fue. Tal vez su destino había sido quedar en el olvido para que un día alguien con su mismo nombre lo encontrara y le devolviera la voz. «Ya pueden oírte», susurró. «Ya saben lo que hicieron». El viento sopló entre los campos, levantando un murmullo que se perdió en la distancia. Tobias permaneció arrodillado unos instantes más, con la cabeza baja, y luego se incorporó lentamente. Mientras lo hacía, sintió un crujido bajo sus pies. Se inclinó y apartó con cuidado un poco de tierra removida. Entre las raíces descubrió un fragmento de metal, redondo, cubierto de barro. Lo limpió con los dedos y lo miró con atención. Era una insignia, una vieja placa de sheriff. Las letras estaban borrosas, pero aún se distinguía un nombre. M. Webb. Tobias se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. Marcus Webb. El hombre del que su abuelo había hablado en su cuaderno. El sheriff desaparecido en 1924. El suelo había vuelto a hablar, revelando lo que faltaba. No había sido imaginación ni coincidencia. La tumba del otro Tobias Marsh guardaba también los restos del sheriff Webb, enterrado allí para borrar las pruebas del crimen. Por un momento el mundo se le nubló. Sostuvo la insignia con fuerza, como si esa pieza de metal oxidado pudiera anclarlo a la realidad. Miró alrededor, pero el campo seguía vacío, el mismo silencio eterno de siempre. Solo el viento y el canto lejano de un cuervo rompían la quietud. Sintió una mezcla de náusea y respeto. No sabía si debía temer al lugar o venerarlo. El pasado había permanecido enterrado por casi un siglo, y sin embargo, la tierra se negaba a guardar silencio. Era como si reclamara justicia por los hombres que habían sido tragados por ella. Tobias cerró los ojos y, sin pensar, murmuró una oración. No recordaba las palabras exactas de los rezos que su esposa solía decir, pero dejó que el corazón hablara por él. Que encuentren descanso, susurró, y que esta tierra, al fin, los deje en paz. Volvió a la casa con la insignia en la mano. En el camino, cada paso le parecía más liviano, aunque el corazón siguiera lleno de sombras. Al entrar, colocó la placa junto a la ventana, sobre el alféizar donde Ruth había solido poner flores. Era un símbolo, una pequeña redención.
Sabía que debía entregar esa prueba también, pero decidió esperar un día más. No por miedo, sino porque necesitaba ese último momento a solas con el legado de su familia. Pronto vendrían a excavar, a inspeccionar, a juzgar. La granja dejaría de ser su refugio. Pero antes de que otros la convirtieran en campo de investigación y titulares, quería despedirse de ella como lo que había sido, su hogar, su condena y su herencia. Esa tarde, el sol asomó brevemente entre las nubes, y un resplandor cálido tiñó los campos de un dorado tenue. Tobías salió al porche con una manta sobre los hombros y se sentó en la vieja mecedora de madera. Frente a él, el horizonte se extendía en calma, y por un momento sintió la ilusión de que nada había cambiado. Pero el aire era distinto. No había en él el peso del engaño ni la ceguera del orgullo. La verdad, por dolorosa que fuera, lo había liberado. Recordó las palabras de su padre, pronunciadas tantas veces cuando era niño. La tierra nunca miente, Tobías. Si la escuchas, te dirá todo lo que necesitas saber. En aquel entonces había tomado esa frase como una enseñanza de labranza, una de esas metáforas sencillas que los hombres del campo repiten sin pensar. Ahora comprendía su verdadero significado. La tierra había hablado y lo había hecho a través de los huesos, del hierro, del silencio. Lo había obligado a mirar lo que generaciones antes de él se habían negado a ver. El anochecer llegó lentamente, envolviendo la granja en tonos azulados. Tobías encendió la lámpara y preparó una pequeña cena que apenas probó. Se sentó junto a la mesa y abrió el cuaderno de Jonas por última vez. Pasó las páginas sin detenerse, deteniéndose solo en una frase escrita en el margen de la última hoja. Quien posee la tierra, posee la historia. Pensó en esas palabras y sintió un escalofrío. Tal vez su abuelo las había escrito con orgullo, convencido de que significaban dominio, poder. Pero para Tobías ahora tenían otro sentido. La tierra no pertenecía a nadie. Eran los hombres quienes pertenecían a ella, porque al final todos terminaban bajo su superficie, igualados por el mismo silencio. Cuando apagó la lámpara, la casa quedó envuelta en penumbra. Subió las escaleras y se detuvo en el pasillo, frente al dormitorio donde aún colgaba el retrato de Ruth. Su mirada dulce y firme parecía observarlo con comprensión. Se acercó, acarició el marco y susurró: «He hecho lo que debí, Ruth. Ojalá pudieras verlo». Luego bajó la mirada y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de la noche. Se acostó y aunque los pensamientos seguían girando, el sueño finalmente lo venció, profundo y silencioso, sin sobresaltos ni sombras. A la mañana siguiente, un coche de la oficina del sheriff apareció por el camino. Tobías ya los esperaba en el porche, con la insignia en una mano y el sombrero en la otra. Los agentes los saludaron con respeto. No hubo necesidad de muchas palabras. Les indicó el camino hacia el campo del norte y los acompañó en silencio. El aire era fresco y las nubes se deslizaban rápidas por el cielo, como si quisieran presenciar lo que estaba por ocurrir. Cuando los hombres comenzaron a excavar, Tobías se apartó unos pasos. Miró desde la distancia cómo el pasado emergía capa a capa. En la tierra húmeda aparecieron primero restos de madera, luego fragmentos de tela, y finalmente los huesos blanqueados por el tiempo. Entre ellos relucía la chapa del Sheriff Webb. Los hombres se miraron con gravedad, comprendiendo la magnitud del hallazgo. Uno de ellos se acercó a Tobías y le ofreció una palabra de consuelo, pero él negó con la cabeza. No lo necesitaba. No había consuelo posible ni para los muertos ni para los vivos. Solo verdad, y eso bastaba. Se quedó hasta el final observando cómo los cuerpos eran colocados cuidadosamente en cajas, cómo los papeles eran etiquetados, cómo el campo que había sido suyo durante toda la vida se transformaba en un sitio de justicia tardía. Cuando terminaron, los hombres lo invitaron a volver con ellos al pueblo, pero Tobías rehusó. Quería quedarse un poco más. El sol descendía lentamente cuando el último coche se alejó por el camino. El viento soplaba entre los pastos altos, y un silencio nuevo se instaló sobre el campo, no de ocultamiento, sino de reposo. Tobías caminó hasta el borde de la excavación y se detuvo allí, mirando la tierra removida. Todo estaba distinto, pero también, de alguna manera, igual. La tierra seguía respirando,
viva con la memoria de lo que había sucedido, pero ahora ya no pesaba sobre él como una condena. Se sentó en el suelo, apoyó las manos en la tierra húmeda y cerró los ojos. Sintió el pulso del suelo bajo sus dedos, un ritmo antiguo y sereno, como el latido de un corazón que por fin descansaba. Pasó un largo rato así, en silencio, hasta que la noche comenzó a caer. Se levantó despacio y volvió a la casa. Al entrar miró alrededor y comprendió que su tiempo allí había terminado. La granja no era ya su refugio, ni su carga, sino un capítulo cerrado. Pronto pertenecería al Estado o a quien la comprara, pero eso no le importaba. Había cumplido su deber. La historia de los Marsh ya no era una cadena de mentiras transmitida en susurros. Era un relato escrito en el barro, abierto ante los ojos del mundo. Esa noche encendió el fuego por última vez. Se sentó junto a la chimenea, el calor iluminando su rostro cansado. En el exterior el viento soplaba suave, trayendo el olor del campo húmedo y de las hojas secas. Tobías pensó en sus hijos, lejos viviendo vidas que nada tenían que ver con la granja ni con las culpas de los antepasados. Pensó que tal vez, cuando supieran lo ocurrido, sentirían vergüenza primero, y luego, tal vez, alivio, porque había roto el círculo, porque había hecho lo que nadie antes se atrevió a hacer. Cerró los ojos y escuchó el crepitar de las llamas. Por un instante, creyó oír una voz, leve y lejana, susurrando su nombre con gratitud. Sonrió apenas, sin abrir los ojos. Tal vez era el viento, tal vez era Ruth, tal vez era la tierra misma, agradeciéndole por haberla dejado hablar. Cuando la lámpara se apagó y el fuego se consumió, Tobías se quedó dormido en la mecedora, envuelto en la paz que solo llega cuando todo ha sido dicho. A la mañana siguiente, el sol iluminó el campo con una claridad nueva. La piedra con el nombre Marsh brillaba bajo el rocío, y un grupo de gorriones revoloteaba sobre la cerca, cantando con alegría. El viento arrastró las últimas nubes y llevó el eco de una voz humana, apenas un murmullo, que decía, «La tierra nunca miente». Y así la granja de los Marsh quedó en silencio otra vez, pero era un silencio distinto, el de la verdad que al fin había encontrado reposo. Si esta historia te conmovió, no te vayas aún. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te dejarán sin aliento. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla y descubre el próximo misterio que la Tierra quiere revelar. Y no guardes este secreto solo para ti. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo.